El fin de este vídeo es equipar al estudiante con técnicas prácticas que mejoren la destreza de la producción textual. El responsable de dicha exposición es el profesor Gerardo Enrique Barrantes Pérez. Antes de desarrollar este tema a fondo, es importante conocer algunas generalidades vinculadas con la producción textual, ya que éstas determinarán su naturaleza. Por cuanto más comprensible, más accesible. Número 1. La producción textual es una destreza. No se puede adquirir mediante la sumativa teórica, ni mediante la mucha memorización. Número 2. La práctica hace al maestro. La producción textual, al ser una destreza, requiere del ejercicio y de la disciplina. El estudiante no puede esperar grandes resultados, si no dedica tiempo a la práctica. Número 3. La producción textual tiene técnica, al igual que otras artes, por lo que es imperativo aprenderla. Este vídeo la dará a conocer. Número 4. La producción textual responde a una funcionalidad artística, comercial, argumentativa, etc. Número 5. La producción textual es un código y por lo tanto, un conjunto de reglas. Estas deben conocerse y utilizarse con destreza, si no, el texto caerá en el desprestigio y en la incomprensión. Número 6. La producción textual implica un hecho comunicativo, emisor, receptor, canal, código, contexto y referente. A la hora de escribir, debo tener una clara noción de los elementos comunicativos en que se encuentra mi texto, para lograr con efectividad, que éste sea aceptado satisfactoriamente por el lector. A continuación, se explicará la técnica y se darán herramientas para facilitar la producción textual. El método y la técnica. Al igual que en la cocina se sigue un método y se aplica una técnica, en la expresión escrita se debe seguir un conjunto de pasos y maniobras para obtener con agrado un buen texto. En ocasiones, el escritor omite pasos, ya que su destreza se ha desarrollado al punto de no necesitarlos. Pero en otros casos, el escritor por pereza o por desconocimiento de estos, los evita, generando un texto mediocre o insuficiente. Problemas como la falta de ideas, la extensión insuficiente, la incoherencia, la poca precisión de ideas, la nula cohesión de las partes con la totalidad, etc., se pueden solucionar al seguir este método y estas técnicas. Este método consta de 3 partes, un antes, un durante y un después de la construcción del texto. En el antes del texto, debe resolver las siguientes interrogaciones. ¿De qué temas me gustaría escribir? ¿Cuáles temas domino más? ¿Cuáles son mis debilidades en el momento de redactar? Las tildes, las mayúsculas, la falta de ideas, falta de vocabulario, el uso de las reglas ortográficas, la coherencia, la caligrafía. ¿Cómo voy a fortalecer mis debilidades en estas áreas? Es importante que no solo identifique sus debilidades, sino que realice un plan de acción para fortalecer esas áreas. Sugiero que busque la ayuda de su profesor. También, en el antes de la producción textual. Compruebe si usted cuenta con las herramientas necesarias para iniciar. Algunas de estas son:
libro en blanco, hojas blancas, cuaderno, libreta o agenda para tomar notas, hojas sueltas para anotar, escribir o hacer esquemas, lápiz, tajador, bolígrafo azul o negro, rotuladores, manuales de ortografía y gramática, diccionario de la lengua, generales o de sinónimos o de verbos, enciclopedia, clips, notas adhesivas, corrector líquido, entre otras. Resuelva la interrogante: ¿qué tipo de letra, imprenta o cursiva, y qué tipo de escritura, personal, funcional, creativa, expositiva o persuasiva, elegirá para su composición? Seleccione un tema. Y por último, cree un título. Si aún no tengo idea de cómo iniciar, me puedo hacer las siguientes preguntas. ¿Qué quiero conseguir con este texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores y las lectoras? ¿Qué quiero que hagan con miles texto? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras miles propósito? ¿Qué sé de las personas que leerán el texto? ¿Qué saben del tema sobre el que escribo? ¿Qué impacto quiero causarles? ¿Qué información tengo que explicarles? ¿Cómo se la tengo que explicar? La mayoría de estas preguntas pretenden que el lector, receptor del mensaje, sea tomado en cuenta, para que el texto tenga mayor fuerza de convencimiento o de acogida. También, ¿cuándo leerán el texto y cómo? ¿Cómo quiero presentarme? ¿Qué imagen mía quiero proyectar en el texto? ¿Qué tono quiero adoptar? Exhortativo, sugerente, motivador, imponente, etc. ¿Cómo será el texto que escribiré? ¿Será muy largo o corto? ¿Qué lenguaje utilizaré? Culto, coloquial, popular, técnico o literario? ¿Cuántas partes tendrá? ¿Cómo me lo imagino? Estas preguntas toman en cuenta el contexto, código, canal e intención y extensión del mensaje. Ahora bien, durante la producción textual, debo: número 1. Buscar ideas. Puede ser mediante la técnica del torbellino de ideas, la estrella de las preguntas, o la escritura libre o automática. Número 2. Organizar ideas, hacer ideogramas, mapas mentales o esquemas. Número 3. Elegir el tipo de escritura: personal, persuasiva, creativa, expositiva, narrativa, descriptiva o una mezcla de varias. Número 4. Hacer borradores, ensayar una y otra vez escritos diferentes. Número 5. Redactar. En esta etapa se debe tomar en cuenta las señales para leer, el variar la frase y las reglas de economía y claridad. Número 6. Valorar el texto, lo que implica leer el texto en voz alta, revisar la ortografía, la puntuación, las tildes, el acento, entre otros factores, y modificarlo. Y número 7. Pasar en limpio, verificar que el escrito esté limpio, ordenado, claro y coherente en sus ideas, y que cumpla con los requisitos que establece la tabla de calificación. Para buscar ideas, como se dijo anteriormente, se puede recurrir a las siguientes técnicas: mapas y redes, el torbellino de ideas, explorar el tema y la escritura libre.
En esta diapositiva, se muestra un ejemplo de la técnica mapas y redes, utilizando para ello el tema el fútbol. Se puede ver cómo del tema, se desprenden un conjunto de nubes y estas en otras, haciendo un tipo de red. No se puede obviar el hecho de que todo está relacionado con un mismo tema, de lo contrario, se incurriría en un error. En el caso de la técnica el torbellino de ideas, de lo que se trata es de ir anotando todas las ideas que tengas sobre X tema, en este caso, la contaminación ambiental. Al final, se deben ordenar todas las ideas, incluso, puede que se supriman algunas. Otra técnica para buscar ideas, es la de explorar el tema. Esta pretende que el escritor defina, compare, aborde las causas y los efectos, ejemplifique o ilustre, describa procesos u objetos y argumente el tema en cuestión. Se puede explorar el tema mediante la técnica de la estrella, como se muestra en esta diapositiva, en la que se da respuesta a un conjunto de preguntas guías. Estas preguntas son: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuántos?, ¿qué y cuál? También se puede explorar un tema mediante la técnica del cubo, que consiste en aplicar los siguientes verbos operativos: analizar, relacionar, comparar, descubrir, argumentar y aplicar, como se muestra en la diapositiva. A continuación se presenta una serie de preguntas para realizar los verbos operativos de la técnica del cubo. Descríbelo. ¿Cómo lo ves, sientes, hueles, tocas o saboreas? Compáralo. ¿A qué se parece o de qué se diferencia? Relaciónalo. ¿Con qué se relaciona? Analízalo. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles? ¿Cómo funcionan? Aplícalo. ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? Argumentalo. ¿Qué se puede decir a favor y en contra? Otras técnicas para buscar ideas es la escritura libre, que consiste en ponerse a escribir de manera rápida y constante, a chorro, apuntando todo lo que se nos pase por la cabeza en aquel momento sobre el tema del cual escribimos o sobre otros aspectos relacionados con él. Hay que concentrarse en el contenido y no en la forma, valorar la cantidad de texto, más que la calidad, y, sobre todo, no detenerse en ningún. Realice la siguiente práctica. Aplique las técnicas de búsqueda de ideas, según los siguientes temas. Tema: la educación, técnica mapas y redes. Tema: el alcoholismo, técnica torbellino de ideas. Tema: la corrupción política, técnica la estrella. Tema: la institución educativa, técnica el cubo. Tema: libre, técnica escritura libre. Estructura del escrito. Una vez encontradas las ideas, debemos seleccionar las ideas que nos servirán. Ordenar las ideas seleccionadas de manera que se puedan dividir en ideas introductorias, de desarrollo y de conclusión. Para ello, es necesario determinar la relación de cada idea con el tema general. Determinar los conectores para cada idea seleccionada. Se puede recurrir al uso de esquemas.
Realice la siguiente actividad aplicada al tema la contaminación ambiental. Ordene las siguientes ideas. Es un problema mundial. Afecta a las futuras generaciones. Debemos cambiar. Causada por los vehículos, industrias, empresas, las personas irresponsables. Se puede solucionar al reciclar, reutilizar y reducir. Provoca destrucción de especies, enfermedades, destrucción de la capa de ozono, aire y agua contaminados. Este es un ejemplo de cómo se podría ordenar las ideas. Tema: la contaminación. Concepto de contaminación. Tipos: aérea, visual, auditiva, biológica, química, acuífera. Descripción del grado de contaminación en el mundo. Causas y causantes. Consecuencias y perjudicados. Posibles soluciones. Llamado a un cambio. A veces no se tienen claras las partes de la estructura básica de un texto: introducción, desarrollo y conclusión. Por lo que a continuación se explicarán. Iniciemos por la introducción. Recuerde que la función de una introducción es interesar al lector por el tema de su ensayo. Comience entonces con una idea amplia, capaz de capturar a un público grande. Paulatinamente, construya un puente que lleve al lector de esta idea amplia inicial hasta el tema del ensayo. Después de haber leído una buena introducción, el lector piensa: claro, ahora veo que el tema es interesante, ¿cómo seguirá este ensayo? Pero, ¿cómo la hago? Comience aclarando el concepto central del tema. Comience con un concepto relacionado o contrario al concepto central del tema. Comience con un dicho, una frase célebre, un refrán, etc. Comience con una mención a eventos importantes contemporáneos relacionados con su tema. Comience con una explicación histórica del tema. Comience con un relato de cómo le surgió el interés por el tema. Comience con algunas preguntas. Comience con una descripción. Comience con una estadística. Comience con una anécdota o breve narración. No debe olvidar delimitar el tema. El desarrollo es el cuerpo del texto, donde se aplican los objetivos operativos, como analizar, argumentar, comparar, explicar, describir, entre otros. Pero la conclusión, por otra parte, consiste en indicar el punto de vista al que se ha llegado a partir de la información y argumentación que se brindó en el desarrollo del texto. Esta puede ser un llamado a la reflexión, al cambio. También, puede ser una afirmación determinante en relación al tema tratado. E incluso, puede ser un cuestionamiento nuevo. Durante la composición. Es importante a la hora de construir párrafos pensar en la forma. Extensión. Norma: iniciar con mayúscula y sangría y terminar con punto y aparte. El contenido. Idea principal. Ideas secundarias que apoyan la principal. Conectores. Recomendaciones a la hora de construir un párrafo. Podar lo irrelevante, muletillas o clichés de escaso o nulo significado. Juntar las palabras relacionadas,
el inciso puede estorbar o incluso confundir la lectura, si se inserta torpemente entre dos palabras que deben aparecer juntas. Orden y posición. El orden de las palabras se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida. Realícelas de práctica. Pode del siguiente texto, lo irrelevante. Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del Banco X, ubicada en la calle Y, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesetas. La Voz de Galicia, 1992. El texto puede quedar de la siguiente manera. Un hombre encapuchado y armado, realizó un atraco de más de 2 millones de pesetas en el Banco X, ubicado en la calle Y. Otra de las recomendaciones para mejorar la producción textual, es juntar las palabras relacionadas. Cuando el texto no logra entenderse por la cantidad de información intercalada, es mejor unir sus partes relacionadas, haciéndolo más sencillo y por lo tanto más comprensible. Leamos los siguientes textos que nos servirán de ilustración. La pasta, si se prepara con imaginación, puede ser, incluso en los banquetes más formales, un plato muy apreciado. En este texto, las frases si se prepara con imaginación e incluso en los banquetes más formales, son información adicional e intercalada, que puede generar complejidad y por lo tanto, confusión. Mientras en el texto, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Presenta las frases si se prepara con imaginación e incluso en los banquetes más formales, al final, haciendo más sencilla la comprensión del mensaje. Otra de las recomendaciones para la producción textual, es la de mantener un buen orden y una buena posición de las partes de una frase. A menudo las palabras se hacen un lío. Debemos rehacer el flujo natural de la frase para buscar una ordenación más racional. La estructura más básica y comprensible es la de sujeto-verbo-complementos. Leamos los siguientes textos que nos servirán de ilustración. Alfonso Guerra desde la sesión de investidura pensaba proponer como alternativa al presidente González, si éste no superaba la moción de confianza, al guerrista Francisco Vázquez. Diario 16G, 22 de mayo de 1994, portada. En este texto el sujeto sería Alfonso Guerra, el verbo pensaba proponer, el complemento directo al guerrista Francisco Vázquez. Los complementos circunstanciales son, número 1, como alternativa al presidente González, número 2, si éste no superaba la moción de confianza y número 3, desde la sesión de investidura. Como se puede ver, hay un problema con la posición que tienen los complementos circunstanciales. Para corregirlo podríamos buscarles otro lugar, como se muestra a continuación. Alfonso Guerra pensaba proponer al guerrista Francisco Vázquez como alternativa al presidente González, si éste no superaba la moción de confianza, desde la sesión de investidura. 7 consejos para escribir frases eficientes. 1. Ten cuidado con las frases largas. Vigila las que tengan más de 30 palabras. Comprueba que se lean fácilmente.
2. Elimina las palabras y los incisos irrelevantes. Quédate solo con lo esencial. 3. Sitúa los incisos en la posición más oportuna, que no separen las palabras que están relacionadas. 4. Busca el orden más sencillo de las palabras, sujeto, verbo y complementos. Evita las combinaciones rebuscadas. 5. Coloca la información relevante en el sitio más importante de la frase, al principio. 6. Deja actuar a los actores, que los protagonistas de la frase suban al escenario, que actúen de sujeto y objeto gramaticales. 7. No tengas pereza de revisar las frases. 5 reglas para escoger palabras. 1. No repetirlas. 2. Evitar las muletillas, palabras que repetimos mucho, como por ejemplo, hoy en día, a nivel de, etc. 3. Eliminar los comodines, como la palabra cosa, que la usamos para todo. 4. Evitar los verbos copulativos, ser o estar. 5. Tener cuidado con los adverbios terminados en mente, como amablemente. A la hora de revisar un texto debemos verificar el uso que le damos a los signos de puntuación. Las funciones de la puntuación son diversas: estructura el texto, delimita la frase, marca los giros sintácticos de la prosa, pone de relieve ideas y elimina ambigüedades, modula la respiración en la lectura en voz alta, etc. Leamos el entretexto, que ilustra la importancia de los signos de puntuación. Cuéntese de un señor que, por ignorancia, dejó al morir el siguiente escrito: carente de todo signo de puntuación, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás pagarse la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para mis primos, todo lo dicho es mi deseo. Fulano. Se dio lectura al documento a las personas aludidas en él, y cada cual se atribuía la preferencia, mas a fin de resolver estas dudas, acordaron que cada uno presentara el escrito corriente con los signos de puntuación cuya falta motivaba la discordia y, en efecto, el sobrino Juan lo presentó de esta forma: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás pagarse la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para mis primos. Todo lo dicho es mi deseo. Fulano. Como se ve, el favorecido resultaba ser Juan. Mas no conformándose Luis, este lo arregló así: dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás pagarse la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para mis primos, todo lo dicho es mi deseo. Fulano. El sastre, a su vez, justificó su reclamo como sigue: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás. Pagarse la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para mis primos. Todo lo dicho es mi deseo. Fulano. Esta lectura motivó gran escándalo entre los concurrentes y, para poner orden, acudió la autoridad judicial. Esta consiguió restablecer la calma y, después de examinar el escrito, objeto de la cuestión, exclamó en tono severo: señores, aquí se trata de cometer un fraude. La herencia pertenece al Estado, según las leyes en vigor, así lo prueba esta verdadera interpretación: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no acaso a mi hermano Luis. Tampoco. Jamás pagarse la cuenta al sastre. Nunca,
de ningún modo para mis primos. Todo lo dicho es mi deseo. Fulano. En virtud, y no resultando herederos para esta herencia, yo, el juez etcétera, me incauto de ella en nombre del Estado. Queda terminado este asunto. La coma. Es el signo de mayor uso en la escritura, y sirve para indicar pausas muy breves. La mejor manera de usar este signo es poniéndolo a indicar la entonación que deseamos darle a cada párrafo. Sin embargo, es conveniente recordar que la coma se usa en los siguientes casos. 1. Para separar sustantivos o adjetivos que se enumeran. Ejemplos: ¿cómo empezó? Con fríos, vómitos, calentura y una estaca en la espalda. Estos son sustantivos. En una caña de bambú, delgada, nudosa y amarilla. Estos son adjetivos. 2. Para separar frases y oraciones cortas. Ejemplo: más allá, ni un rancho, ni un alma, ni un pájaro. 3. Para separar frases explicativas. Ejemplo: fue allá, por las altas cumbres de Santa María de Dota, donde llegó cierta vez, solo, como caracol ermitaño, buscando tierras anchas y milagrosas. 4. Para separar la localidad de las fechas de las cartas. Ejemplo: San Vito, 30 de diciembre de 1980. 5. Para separar expresiones tales como sin embargo, pues, no obstante, por consiguiente, es decir, en fin, pero. Ejemplos: Katia, sin embargo, se graduó. Pero, y qué sé yo. 6. Para separar los vocativos. Ejemplos: Natalia, ya no sos una chiquilla. Los 2 puntos. Este signo sirve para indicar pausas sugestivas, o sea, para llamar la atención sobre lo que sigue. Se usan 2 puntos. 1. Después del saludo en una carta o en un discurso. Ejemplo: querido tío. 2. Después de palabras como ejemplo y son, si después vamos a citar determinados elementos. Ejemplo: mis aficiones favoritas son, la música y la televisión. 3. Antes de citas textuales. Ejemplo: Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. 4. Para separar una proposición general de las explicaciones complementarias. Ejemplo: Juan es todo un caballero, atento, cortés y servicial. 5. Antes de una enumeración. Ejemplo: ayer compré, medias, camisetas, pantalones, desodorantes, etc. 6. Para separar la hora de los minutos. Ejemplo: a la hora 6:30 p.m. Punto y seguido. Si una mayúscula inicial abre un periodo sintáctico, una oración, el punto y seguido lo cierra. Mayúscula inicial y punto y seguido son interdependientes. Ejemplo. Estoy leyendo un ejemplo de mayúscula inicial y punto y seguido. Se trata de ver que todas las frases que empiezan con mayúscula terminan con punto, hay que verlo también al revés. Es decir, que una y otro van siempre asociados incluso con paréntesis en medio. En el fragmento anterior,
el punto y seguido, separó frases completas, con su sujeto y su predicado, que se encontraban vinculadas entre sí, formando un párrafo. Esta es la función básica de este signo de puntuación. El punto y coma. Número 1. Se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. María estaba apenada por el examen. Punto y coma. María tendrá que estudiar más. Está lloviendo mucho. Punto y coma. No podremos ir caminando. Generalmente se puede sustituir por construcciones del tipo, María estaba apenada por el examen y tendrá que estudiar más. No podremos ir caminando porque está lloviendo mucho. Número 2. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que incluyen comas. Había que estar en contacto con la naturaleza, húmeda y salvaje. Punto y coma. Dejar entrar el cielo, el mar y el viento. Punto y coma. Dormir sobre tablones, sobre el suelo. Punto y coma. Sentarse en sillas medio rotas. Número 3. Delante de las conjunciones o locuciones como, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, cuando los periodos tienen cierta longitud. Trabajamos como locos en ese proyecto porque teníamos confianza. Punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que esperábamos. Número 4. Para unir dos proposiciones. Muchos fueron los que querían llegar a la meta. Punto y coma. Pero fueron pocos los que pasaron. Número 5. Cuando se unen oraciones que dentro de ellas ya llevan coma. El hombre miró. Coma. Desde su ventana, el horizonte. Punto y coma. La dama. Coma. Como una estatua, lo contemplaba. Es importante, a la hora de revisar el texto, verificar que estemos utilizando las tildes correctamente. Los monosílabos, a veces, llevan tilde para diferenciar su significado de otros con la misma escritura. Es el caso de más, con tilde, y más, sin tilde. Más con tilde, es un adverbio de cantidad, que implica aumento. Por ejemplo, debes esperar un poco más de atención. El más sin tilde, es una conjunción adversativa, que tiene el mismo significado de pero. Por ejemplo, lo acepto, mas no lo comparto. Lo acepto, pero no lo comparto. La palabra de, también tiene dos formas, con tilde y sin tilde. De, con tilde, proviene del verbo dar. Por ejemplo, es preciso que él dé más de sí mismo. De, sin tilde, es una preposición, acabas de decirlo con tus propias palabras. La palabra sí, también tiene dos formas, con tilde y sin tilde. La sí con tilde puede tener dos funciones y significados. Número 1. El sí que es adverbio de afirmación. Por ejemplo, sí, él puede hacerlo mejor. Número 2. El sí que es pronombre personal. Por ejemplo, no da mucho de sí mismo. El sí, sin tilde, tiene dos funciones o significados. Número 1.
si como conjunción de condición. Por ejemplo, habla, como si supiera. Número 2, si como nota musical. Por ejemplo, tócalo en si menor. La palabra puede o no tildarse. El tú tildado es un pronombre personal y por lo tanto, sustituye sustantivos. Por ejemplo, María le dice a Juan, ¿qué esperas tú de esta relación? En este fragmento, tú sustituye al sustantivo Juan. El tú, sin tildar, es un adjetivo y por lo tanto acompaña a un sustantivo. Por ejemplo, piénsalo, porque se trata de tu futuro. En este fragmento, tú acompaña al sustantivo futuro. La palabra té puede o no llevar tilde. Té con tilde refiere a la bebida caliente. Por ejemplo, sírvale un té con bastante limón. Té sin tilde refiere a un pronombre personal y a el nombre de una letra del alfabeto. Por ejemplos. ¿Sabes que ya te dije eso? No. Mi nombre se escribe con la letra T. La palabra puede o no llevar tilde. Se tilda cuando refiere al verbo saber o al verbo ser. Por ejemplos. No sé de él desde la semana pasada, del verbo saber. Sé fuerte ante las adversidades, del verbo ser. No se tilda cuando se refiere al pronombre personal de tercera persona, o al signo de impersonalidad y de voz pasiva. Por ejemplos. Puede ser que se presente a tiempo, pronombre personal. Se venden departamentos de interés social, voz pasiva. Se ha dicho que no pueden ser ocupados, impersonal. La palabra puede o no llevar tilde. El monosílabo el lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, Marta dijo de Marcos, no sé qué pensar de él. En este ejemplo, el monosílabo el hace referencia al sustantivo Marcos, sustituyéndolo, por lo que es pronombre y se debe tildar. El monosílabo el no se tilda cuando es un artículo. Por ejemplo, casi me vende el periódico de ayer. El monosílabo el acompaña y modifica al sustantivo periódico y por lo tanto es adjetivo y no se tilda. La palabra mi puede o no tildarse. Mi se tilda cuando es pronombre de primera persona. Por ejemplo, debes pensar en mí. Mi no se tilda cuando es un adjetivo posesivo o una nota musical. Por ejemplos, esta es mi casa de verano. Mi acompaña y modifica al sustantivo casa y por lo tanto, es adjetivo y no se tilda. No logro cantarlo en mi mayor. Mi no lleva tilde, ya que se refiere a la nota. Las partículas interrogativas y exclamativas, siempre se escriben con tilde, para distinguirlas de los pronombres y adjetivos relativos, como ¿qué? Con tilde. ¿Qué puedes agregar al tema? Qué descaro llegar a esta hora. No sé qué decir. Ignoro en qué anda ahora. ¿Qué? Sin tilde. Parece que hoy no estás de buen humor. ¿Quién y quién es? Con tilde. ¿Quién vino a cenar? Siempre piensas en quiénes lo dijeron. No sé quién lo dijo. ¿Quién y quién es? Sin tilde.
Iremos con quien yo diga. ¿Cuál y cuál es con tilde? ¿Cuál deseas comer? ¿Cuál no sería mi sorpresa al verlo llegar? Ignoro por cuál color se decidirá. ¿Cuál y cuál es sin tilde? Esta es la hermana de la cual te hablé. ¿Cuándo con tilde? ¿Hasta cuándo debo esperar que regreses? ¿Cuándo cambiarás de conducta? Ayer me comunicó cuándo va a volver. ¿Cuándo sin tilde? Lo lamento, pero llegaste cuando ya nos retirábamos. ¿Dónde con tilde? ¿Puedes decirme dónde estabas? ¿Hasta dónde piensas llegar? Apenas supe dónde podía comprarlo, fui y lo traje. ¿Dónde sin tilde? Ponlo donde corresponda. ¿Cómo con tilde? ¿Cómo que no irás? ¿Cómo pudiste hacerlo? No sé cómo enfrentar esta situación. ¿Cómo sin tilde? Tal como me lo dijo, así hizo. ¿Cuánto, cuánta, cuántos y cuántas con tilde? ¿Cuánto cuesta ese armario? ¿Cuánto dolor me produces? No sabes cuánto me cuesta este trabajo. ¿Cuánto, cuánta, cuántos y cuántas sin tilde? Tienes todo cuanto quieres. En resumen, tildamos cuando sea una pregunta o una exclamación, no tildamos en los demás casos. Recuerda. Ese, esa, esos y esas, es obligatorio tildarlos cuando pueda haber ambigüedad o confusión. Por ejemplos. El profesor llamó a ese mentiroso, al que lo llamó así y no a otro. El profesor llamó a ese mentiroso, no llamó a otro mentiroso, sino solo a ese. Los pronombres demostrativos o deícticos este, esta, estos, estas, aquel, aquella, aquellos y aquellas pueden acentuarse, no es obligatorio, para distinguirlos de sus homónimos que funcionan como adjetivos. Por ejemplos. Este es el deporte que me gusta. Este deporte me gusta. Aquella es la mujer de mis sueños. Aquella mujer me quita el sueño. Los pronombres demostrativos no se acentúan cuando van seguidos del pronombre relativo que, Juan es aquel que ayer estaba en el cine. Otro de los aspectos a revisar del texto, es el uso de la mayúscula. La mayúscula se utiliza en los siguientes casos, en los nombres propios, en los nombres de instituciones y empresas, en los atributos divinos, en los nombres de cargos importantes, siempre y cuando, no venga acompañado del nombre propio, en las fechas importantes o celebraciones culturales, religiosas o cívicas, en los números romanos y en los apodos y abreviaturas como licenciado señora, etc. También, es importante revisar que las palabras tengan el significado más oportuno dentro del texto, sin caer en la repetición innecesaria. Por tal razón, estudiaremos los significados extensivos e intensivos. Algunas palabras se pueden utilizar para expresar un gran número de ideas. Se dice que esas palabras son de significado extensivo. Ejemplo. Elena hace una redacción. Hicimos una partitura para el concierto de esta noche. Él hizo una olla de carne riquísima. Las palabras de significado extensivo son correctas, pero no son exactas ni precisas. Por eso,
sobre todo cuando se redacta o se habla en público en un acto formal, las palabras de significado extensivo deben ser reemplazadas por otras de significado intensivo, esto es, por vocablos que describan con exactitud lo que la acción implica. Ejemplo. Elena escribe una redacción. Compusimos una partitura para el concierto de esta noche. Él cocinó una olla de carne riquísima. Otros casos: significados extensivos e intensivos. La empresa hizo errores al hacer el hospital. La empresa cometió errores al construir el hospital. Un amigo mío hace unos cuadros muy hermosos. Un amigo mío pinta unos cuadros muy hermosos. En la playa, haría tantas cosas. En la playa realizaría tantas actividades. Debemos arreglar las cosas de inmediato. Debemos arreglar este problema de inmediato. Así están las cosas desde la sala de redacción. Esa es la situación desde la sala de redacción. Me han pasado muchas cosas por la cabeza. Me han pasado muchas ideas por la cabeza. Por favor, ordene sus chunches. Por favor, ordene sus útiles escolares. A la hora de ordenar la página, debemos tomar en cuenta: 1. La página es como una pintura enmarcada de una exposición. La escritura es la acuarela y el papel blanco el lienzo que le da soporte. Los márgenes deben ser generosos y rectos, simétricos, que la página no se desplome hacia la derecha. 2. Del equilibrio entre tamaño de la letra y de la hoja y el interlineado depende la facilidad de percepción ocular. Vale la pena preferir los espacios amplios y la letra mediana. 3. Los párrafos suelen marcarse bien con un espacio interlineal doble, llamado línea blanca, bien con un pequeño sangrado al inicio. 4. Deberíamos identificar cada página por motivos de seguridad y comodidad, para que no se extravíe y para que sepamos en todo momento que estamos leyendo. Los identificadores de páginas se sitúan en posiciones estratégicas de los márgenes. Los más corrientes son el número de página. 5. Los títulos y subtítulos son las etiquetas del texto. Las leemos muchas más veces que ninguna otra parte del escrito. Vale la pena que sean cortos, claros y atractivos, que indiquen lo que el lector va a encontrar, que contengan las palabras clave del tema y que sirvan para identificar cada parte del texto. En resumen, a la hora de revisar el texto, debemos tomar en cuenta: 1. Enfoque del escrito. 2. Ideas e información. 3. Estructura. 4. Párrafos. 5. Frases. 6. Palabras. 7. Puntuación. 8. Nivel de formalidad. 9. Recursos retóricos y 10. Presentación. Consejos para el día de la prueba de composición. 1. No tengas prisa. 2. Utiliza el papel como soporte. 3. Realiza un borrador. 4. Piensa en el lector que leerá el escrito. 5. Elige un título atractivo y que se relacione con el contenido. 6. Deja la gramática para el final. 7. Dirige tu trabajo. 8. Fíjate en los párrafos. 9. Repasa la prosa frase por frase y 10. Pasa en limpio.